Antes de entrar en este video de discurso, conviene mantener una distinción importante. Rechazar una visión hegemónica o una interpretación expansiva de la doctrina Monroe no implica minimizar la amenaza que representan organizaciones criminales transnacionales como los carteles o el Tren de Aragua. El planteamiento bolivariano puede sostener simultáneamente la defensa de la soberanía y la necesidad de una cooperación internacional. Nos preocupan las recientes declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos y eso merece una reflexión profunda, porque no estamos frente a una simple estrategia de seguridad, no señor. Estamos frente a una concepción geopolítica del continente. Y se nos quiere vender que Estados Unidos está construyendo una coalición de las Américas contra los carteles. Ojalá fuera cierto. Se nos anuncia que la experiencia militar acumulada en las guerras contra ISIS y contra Al Qaeda será aplicada en nuestro hemisferio. Y lo más significativo, se nos habla abiertamente de un fortalecimiento de la doctrina Monroe y de la necesidad de retomar el control del hemisferio. Ellos tergiversaron la doctrina Monroe y la vamos a explicar por qué. Pero se nos viene una pregunta que debemos hacernos todos los latinoamericanos. ¿Quién perdió el control? Porque las drogas están allá. Se fabrican aquí, sí, pero consumen allá. ¿Desde cuándo América le pertenece a alguien? Digo América, toda. Porque América no es una propiedad de ninguna potencia. América le pertenece a su pueblo. América es de todos los americanos, todos, del norte, del centro y del sur. Entonces no deja de ser extraordinario que 200 años después todavía tengamos que discutir las mismas cuestiones que preocuparon a Simón Bolívar. Bolívar entendió, y por eso yo rescato su pensamiento geopolítico, muy temprano, que las jóvenes repúblicas americanas solo podían preservar su independencia mediante la unión, la cooperación y la igualdad entre las naciones. Por eso convocó al Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826. Y en aquel congreso no fue un simple encuentro diplomático. Fue la primera gran propuesta geopolítica de América Latina. Y Bolívar lo entendió. Fue la respuesta de Bolívar a todos los imperios presentes y futuros. Mientras unos concebían el continente como una esfera de influencia, Bolívar lo concebía como una comunidad de repúblicas soberanas. Mientras la doctrina Monroe terminó expresando en la práctica la idea de América bajo la hegemonía de Estados Unidos, cuando en realidad nació como América contra las potencias extracontinentales, Bolívar proponía lo contrario, una América de los pueblos libres, asociados entre iguales y unidos por la defensa común de la independencia. Esa diferencia sigue siendo fundamental 2 siglos después, porque una cosa es la cooperación, que es necesaria, que es importante, y otra cosa muy distinta es la subordinación. Una cosa es la solidaridad entre naciones, que es importante, y otra cosa es aceptar que una sola potencia se reserve el derecho de decidir dónde actuar, a quién perseguir y cómo organizar la seguridad continental. Entonces yo creo que no debemos equivocarnos, porque el crimen organizado es una amenaza real. El Tren de Aragua es una amenaza real, como lo es el Tren de Guayana. Los carteles del narcotráfico son una amenaza y además porque cometen crímenes transnacionales. Las redes de tráfico humano, de armas, de lavado, son una amenaza real. Ningún venezolano que se llame bolivariano serio puede ignorar esta realidad. Bolívar nunca confundió la libertad con la anarquía. Esas son dos cosas distintas. La república exige orden, justicia y autoridad legítima. Pero combatir a las organizaciones criminales no puede significar renunciar a la soberanía de nuestro pueblo. Porque la soberanía no es un lujo. Lo seguiremos diciendo hasta el cansancio. Es el fundamento mismo de la libertad política. Y la historia nos enseña que cada vez que una gran potencia ha intervenido en nombre de una causa aparentemente noble, las consecuencias han sido mucho más complejas y devastadoras. Se intervino en Irak para combatir una amenaza, y ahí vemos las consecuencias. Se intervino en Afganistán para derrotar al terrorismo, y ahí tenemos las consecuencias. Se actuó durante 20 años en Oriente Medio, ¿y cuál ha sido el resultado? Estado devastado, millones de desplazados, centenares de miles de muertos, regiones enteras atrapadas en ciclos interminables de violencia. América Latina no puede convertirse en un nuevo escenario de guerras permanentes. Ese es nuestro llamado, nuestra preocupación. Nuestra región necesita seguridad, sí, nadie lo puede negar, pero también necesita soberanía. Y eso lo tiene que entender el hegemón. Necesita instituciones fuertes,
necesita desarrollo económico, para que los migrantes no huyan para allá. Necesita educación, necesita progreso, necesita justicia social. Porque la inseguridad no se derrota únicamente con fusiles. También se derrota creando oportunidades para nuestros pueblos. Y si usted quiere ser un hegemón, sea un hegemón generador. Y aquí es donde el pensamiento de Bolívar adquiere una vigencia extraordinaria. Porque Bolívar jamás imaginó una América fragmentada y sometida a la tutela de una potencia extranjera, una única potencia extranjera, pero además para hacer daño. Su sueño fue otro, una gran confederación de repúblicas libres, una comunidad de regiones capaces de cooperar entre sí sin renunciar a su independencia. Quizá haya llegado el momento de retomar aquel proyecto inconcluso. Quizás el siglo XXI necesite una nueva versión del Congreso de Panamá, no una alianza militar dirigida por una potencia solamente, no. Una confederación americana de seguridad y desarrollo, eso era lo que planteaba Bolívar. Una unión de estados soberanos, una alianza de cooperación entre iguales, una organización capaz de compartir inteligencia, combatir conjuntamente las organizaciones criminales, proteger las fronteras, perseguir las finanzas del narcotráfico y fortalecer nuestros sistemas judiciales. Pero al mismo tiempo, una organización comprometida con el desarrollo económico, la integración energética, la infraestructura, la ciencia, la tecnología, la lucha contra la pobreza y el respeto a la soberanía. Porque la seguridad sin desarrollo termina siendo dominación. Y el desarrollo sin seguridad termina siendo imposible. El canon bolivariano propone una síntesis superior. Ni aislamiento impotente, ni hegemonía imperial. Cooperación entre iguales. Ese fue el mensaje de Panamá de 1826. Y sigue siendo el desafío de América en el 2026. Por eso, cuando escuchamos que alguien viene a retomar el control del hemisferio, debemos responder con absoluta firmeza y serenidad. Nadie puede retomar aquello que nunca le perteneció. Nuestra América no necesita amos, necesita aliados y aliados útiles. No necesita tutores, necesita socios, pero socios que respeten la soberanía. No necesita protectorados, necesita repúblicas fuertes y pueblos libres. La seguridad continental debe ser obra de las naciones americanas y no de una sola potencia, porque no va a durar. Porque además la libertad de América no puede descansar sobre la subordinación de unos pueblos a otros. Debe descansar sobre la unión de las repúblicas, la cooperación entre iguales y el respeto mutuo. Ese fue el sueño de Simón Bolívar, aunque le duela mucho hoy recordarlo. Y quizás 2 siglos después haya llegado la hora de terminar la obra que dejó inconclusa el Libertador. Ese es mi llamado el día de hoy. Porque América, para los americanos, no puede significar América para una sola potencia. Debe significar América para todos los pueblos de la América toda, que existe en nación. Esa es la causa de Bolívar, esa es la causa de la independencia. Y esa debe ser también la causa del siglo XXI, que nos una y nos haga avanzar en justicia. Saludos.